A ver, ¿qué pasa si eso de intentar forzar la creencia, bueno, si eso mismo es lo que nos impide conseguir lo que queremos? ¿Viste esa sensación agotadora a veces de repetir afirmaciones que suenan, no sé, falsas? Y mientras una vocecita por dentro te dice, ¿pero a quién quieres engañar? Es como eso de querer hundir una pelota de playa, ¿no? Imposible. O sea, requiere un esfuerzo tremendo y ¡pum! Salta de nuevo. Y te deja peor, más frustrada. Pero, ¿y si hubiera, digamos, otra forma? Un camino que, mira qué curioso, parece que ni siquiera necesita que creas en primer lugar. Hoy vamos a meternos en un enfoque diferente, ¿eh? Uno que usa una técnica que llaman recuerdos inversos. Y ojo, no es pensamiento mágico ni nada de eso, ¿eh? Es más bien una propuesta para trabajar con cómo funciona nuestro cerebro, nuestra psicología, usando la imaginación y la acción, pero de forma deliberada. Exacto, la coherencia es justamente esa, dejar de pelearnos con nuestra propia mente, ¿no? Y empezar a colaborar con ella. Vamos a ver cómo la imaginación, pero la imaginación vívida, usada como un ensayo mental, y actuar de una forma sutilmente diferente, pueden ser herramientas, mucho más potentes y menos desgastantes que forzar una fe que nos sentimos. La idea hoy es entender bien cómo funciona este método sin creencia, y por qué podría ser una salida, una alternativa liberadora para muchos que se sienten como trabados. Arranquemos por ahí, por esa lucha. Porque es que esforzarse tanto en creer a menudo no funciona, o incluso empeora las cosas. La analogía de la pelota es muy clara. Intentas sentirte abundante, qué sé yo, próspera, amada, pero la realidad, las facturas, lo que ves alrededor, te grita otra cosa. Es una guerra interna, ¿no? Agotadora. Totalmente. Y eso, en psicología, se conecta directamente con lo que llamamos disonancia cognitiva. Es esa tensión, esa incomodidad mental que sentimos cuando tenemos dos ideas, dos creencias que chocan. Por un lado, quiero creer que soy abundante, ponele. Y por el otro, mi experiencia ahora mismo, lo que veo, me dice que estoy en una situación precaria. El cerebro, busca coherencia, quiere reducir esa tensión. ¿Y qué hace? Tiende a inclinarse por la idea que tiene más evidencia tangible, más peso. Que suele ser la realidad del momento, ¿no? Lo que estamos viviendo. Precisamente. Es lo que vemos, oímos, tocamos a diario. Tiene la fuerza de la costumbre, de la evidencia sensorial constante. Entonces, forzar una creencia contraria sin que nada cambie adentro o afuera que la apoye, puede, y esta es la paradoja, intensificar la sensación de que falta algo. Es como si al decir, soy rica, la mente dijera, sí, a ver la evidencia. Y al no encontrarla, ¡zas!, resalta más la ausencia. Y eso genera frustración y refuerza la creencia de base, la de carencia. A veces hasta produce un efecto rebote. La mente se resiste más todavía. Entiendo. Es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Haces más obvio lo que quieres ocultar. Bueno, entonces, frente a eso, ¿cuál es la alternativa que se plantea? Se va para un lado inesperado, los recuerdos. Pero no los recuerdos de lo que ya pasó, sino recuerdos del futuro. Suena a película, lo sé, pero la idea es dejar de intentar cambiar a la fuerza las creencias actuales y empezar a, digamos, plantar nuevas memorias. Memorias de un futuro que deseamos, pero como si ya hubiera pasado. Ahí entran los recuerdos inversos. Mira, el fundamento de esto, el fundamento más científico, es la neuroplasticidad, que es esta capacidad, súper documentada ya, que tiene el cerebro para cambiar, para reorganizarse, ¿no? Basado en la experiencia, en lo que aprendemos, y esto es clave, en lo que imaginamos. Hay muchísima investigación en neurociencia que demuestra que cuando imaginamos algo vívidamente, una acción, una sensación, se activan muchas de las mismas redes neuronales que si lo estuviéramos viviendo de verdad. Ah, claro. El ejemplo típico son los atletas, ¿no? Que visualizan la carrera, el movimiento. Exacto. Un pianista que ensaya mentalmente una pieza activa las áreas motoras casi como si estuviera tocando. Los cirujanos que repasan mentalmente una operación. Los atletas, como decís, no es que estén soñando despiertos nada más. Están literalmente creando y reforzando las conexiones neuronales para esa acción, para ese resultado. Están como construyendo el plano neuronal del éxito. Un recuerdo inverso usa este mismo principio. Usar la imaginación,
pero de forma dirigida, sensorialmente rica, para crear la experiencia subjetiva de tener un recuerdo de algo que deseamos, pero como si ya se hubiera cumplido. No se trata de engañar al cerebro para que crea que ya pasó de verdad, sino de familiarizarlo profundamente con el estado asociado a ese cumplimiento, con cómo se sentiría. Fascinante. Y esto no va solo, ¿verdad? Se combina con otra pieza clave, el actuar como si. Pero según entendí, no es una actuación para afuera, tipo fingir algo que no sos, sino más bien adoptar sutilmente los pensamientos, las emociones, las pequeñas acciones de la persona que ya serías si tuvieras eso que deseas. Correcto, es un ajuste interno. Muchas veces ni se nota desde fuera. La pregunta guía sería algo como, a ver, si mi deseo ya fuera real hoy, ahora mismo, ¿cómo me sentiría? ¿Qué tipo de pensamientos tendría? ¿Cómo tomaría las pequeñas decisiones del día? Volviendo al ejemplo de la libertad financiera, ¿esa persona que ya la tiene se obsesionaría con el precio de cada café? ¿O lo disfrutaría sintiendo que puede? ¿Pasaría la noche dándole vueltas a las deudas? ¿O estaría tranquila, quizás planeando ese viaje soñado, confiando en que puede hacerlo? No se trata de gastar lo que no se tiene, ojo, sino de cultivar la mentalidad, la actitud interna. ¿Y esto tiene alguna base en terapia? Porque suena un poco a eso de fíngelo hasta que lo logres, que a veces se critica un poco. Sí, tiene conexión con enfoques como la terapia cognitivo-conductual, la TCC, o terapias centradas en soluciones. En TCC, por ejemplo, se trabaja mucho en cómo pensamientos, sentimientos y conductas están todos conectados, ¿no? Y cómo cambiar uno puede afectar a los otros. El actuar como sí se puede ver como una intervención conductual. Al adoptar a propósito pequeñas conductas y formas de pensar que van con la identidad que buscas, empezás a mandarle señales al cerebro para que reajuste la autoimagen. El cerebro busca coherencia, como decíamos. Si empezás a actuar y pensar consistentemente desde un lugar de, ponele, calma y confianza, incluso si al principio te cuesta, gradualmente empiezas a sentirte más así. No es tanto fingir, es más bien ensayar activamente una nueva forma de ser. Es una estrategia para ayudar a un cambio de identidad, pero gradual. Bien, ahora me cierra un poco más. Entonces tenemos como dos herramientas que van juntas. El actuar como sí para el día a día, como una reeducación de la actitud, digamos, y después el ejercicio mental más puntual, más enfocado, crear estos recuerdos inversos. ¿Podríamos detallar bien cómo se hace? Mencionaste que es mejor antes de dormir. Sí, ese momento justo antes de quedarnos dormidos, el estado hipnagógico que le llaman, es ideal. Las ondas cerebrales cambian, la mente crítica como que se relaja y el subconsciente está más abierto, más receptivo. El ejercicio, como se describe, tiene básicamente 3 pasos clave. Son simples, pero la idea es que sean potentes. Primero, definir una escena específica. Esto es muy importante. No una idea vaga como quiero ser feliz. No, hay que crear una escena corta, de 10-15 segundos máximo, que implique que el deseo ya se cumplió. Y un punto clave, la escena tiene que pasar después de que conseguiste el deseo. El ejemplo que daban es bueno. Si querés un ascenso, no te imaginas la entrevista, te imaginas una escena después. Por ejemplo, un amigo te pone la mano en el hombro y te dice, «Che, increíble, así que ahora sos gerente senior. Felicitaciones». ¿Cómo se siente? Esa escena ya da por hecho el éxito. Contenga el deseo ya cumplido, como si fuera algo que ya pasó. Exacto. Segundo paso, hacerla vívida, sensorial. Acá es donde usamos el poder del cerebro para responder a la imaginación como si fuera real. Hay que meterle todos los sentidos posibles a esa escena corta. En el ejemplo, ¿qué ves? La cara de tu amigo, ¿dónde están? ¿Qué oís? Su voz, el ruido de fondo si están en un café. ¿Qué sentís físicamente? La mano en el hombro, la silla. Y emocionalmente, orgullo, alivio, satisfacción. Incluso olores, sabores si vienen al caso. Cuantos más detalles sensoriales, más real se siente para el cerebro esa memoria inventada y más fuertes las conexiones neuronales. Y tercero, repetir en bucle, loop, hasta dormirse. Una vez que tenés la escena sensorial armada, la repetís mentalmente una y otra vez. Como una película corta que se repite. La clave acá es hacerlo sin esfuerzo, relajado. No es forzar la concentración, sino dejar que la escena se repita suavemente, casi como una canción de cuna mental, hasta que se sienta natural, familiar, como un recuerdo lindo que estás repasando. La idea es que sea lo último que tengas en la mente al dormirte, para que el subconsciente lo siga procesando durante la noche. Y lo más interesante, que ya lo dijimos,
es que no te piden creer que la escena es real o que va a pasar. Solo crearla, sentirla con los sentidos y repetirla. Precisamente, se saltea la trampa de la disonancia cognitiva. No le estás pidiendo a tu parte consciente que acepte algo que choca con lo que vive ahora. Simplemente le estás dando una experiencia nueva, imaginaria, pero rica y repetida, para que la procese a otro nivel, más subconsciente, más neurológico. En el material que vimos había una historia personal que ilustra esto muy bien, ¿no? De alguien que estaba en una situación bastante difícil. Un departamento chico, deudas, un trabajo que no le gustaba nada, mucha ansiedad por la plata. Había probado con las afirmaciones, eso de soy abundante, el dinero viene a mí, pero dice que se sentía peor, más consciente de lo que no tenía. Sí, es un caso típico de alguien que parte desde esa frustración con los métodos que se basan en forzar la creencia. Exacto. Entonces esta persona prueba esto de los recuerdos inversos y el actuar como sí. En el día a día empezó a hacer cambios chiquitos en su actitud. Cuando le llegaba una factura, en vez del pánico de siempre, se obligaba a sostenerlo un momento y pensar, ¿tengo los recursos internos, la capacidad para manejar esto, para encontrar soluciones? Empezó a evitar meterse en conversaciones de queja constante sobre la falta de plata con amigos o familia. Incluso hizo algo simbólico. Creó una carpeta en la compu, viajes soñados, y guardaba fotos de lugares que quería conocer, como un acto de asumir que sí, que iba a ser posible. Esos son ejemplos bien concretos del actuar como sí. Cambios sutiles sí, pero constantes, en cómo respondes mental y emocionalmente a lo de todos los días. Y después, cada noche, religiosamente practicaba su recuerdo inverso. Se armó una cena muy específica. Se imaginaba sentada en una oficina en casa, una futura oficina, luminosa, con sol entrando por la ventana. Estaba hablando por teléfono con la madre y las palabras clave eran: lo logré, mamá. Finalmente renuncié a ese trabajo. Me siento tan libre. Se enfocaba mucho en los detalles, sentir el calorcito del sol en la piel, oler el café en el escritorio, sentir el alivio, la liviandad en el pecho al decir eso. Y repetía esta escena en bucle, hasta dormirse. Y es importante lo que cuenta el relato. Al principio, esta persona no creía ni un poco que fuera a funcionar. Era muy escéptica. Simplemente siguió las instrucciones. Armar la escena sensorial y repetirla mecánicamente, noche tras noche. Mientras, durante el día, hacía esos pequeños ajustes de actuar como sí. Y cuenta que durante las primeras semanas, afuera no pasó nada espectacular. Todo seguía más o menos igual. Pero sí notó un cambio adentro, sutil. La desesperación, esa ansiedad constante, empezó a bajar. Y en su lugar apareció como una calma, una certeza tranquila que no podía explicar. Como si haberse familiarizado tanto con el sentimiento de libertad y logro en la imaginación empezara a teñir su ánimo general. Ese cambio interno suele ser el primer indicio de que algo se está moviendo con estas prácticas. Antes de que cambie lo de afuera, cambia tu relación subjetiva con lo de afuera. Después, la historia sigue y cuenta cómo empezaron a aparecer oportunidades chiquitas, casi de la nada. Un contacto viejo le ofreció un proyectito freelance. Después, a través de ese, surgió otro un poco más grande. No fue un golpe de suerte gigante, sino pasitos incrementales. En unos 3 meses, resulta que lo que ganaba con esos trabajos extra igualaba su sueldo del trabajo que odiaba. Lo que le dio, claro, la base económica y la confianza para tomar la decisión que había estado ensayando en su mente. Exactamente. Y el momento cumbre del relato es cuando finalmente renuncia. Unas semanas después, estaba armando su oficina en casa en un rincón con sol, tal cual la había imaginado. Llamó a la madre para contarle y las palabras exactas de su recuerdo inverso le salieron solas, naturales. Lo logré, mamá. Renuncié. Me siento tan libre. Describe ese momento como impactante. Se dio cuenta de que estaba viviendo literalmente la escena que había construido y repetido en su mente por meses. Este ejemplo, aunque sea una historia personal, un caso, ilustra muy bien cómo pueden funcionar juntas las dos partes del método. El actuar como sí le cambió de a poco el enfoque interno, de la carencia a la posibilidad. A ser más proactiva. El recuerdo inverso, repetido, familiarizó a su sistema nervioso con cómo se sentía el objetivo cumplido.
Y esa familiaridad interna pudo hacerla más receptiva para ver y agarrar las oportunidades cuando aparecieron, y le dio la fuerza para actuar como renunciar cuando llegó el momento. No se presenta como magia, sino como un proceso, ¿no? Psicológico, neurológico, donde el ensayo mental y de conducta constante ayudó a alinear su realidad interna y al final también la externa. Entonces, resumiendo un poco la idea central que exploramos hoy, en vez de quedarnos trabadas en esa lucha, a menudo inútil por creer en algo que sentimos lejísimos, imposible, se propone otro camino. Usar nuestra capacidad de imaginar, pero de forma estructurada, sensorial, rica, y al mismo tiempo adoptar deliberadamente la perspectiva y las acciones de esa persona que ya seríamos, usarlas como herramientas para construir activamente. Es un enfoque que busca crear de adentro para afuera, dándole al cerebro patrones nuevos, memorias nuevas, con las que trabajar para ir armando la experiencia futura. Exacto. Se trata de cambiar el foco. En lugar de intentar convencer a la mente consciente con lógica o fuerza de voluntad, es trabajar más directo con los mecanismos subconscientes, neuronales, a través de la experiencia imaginada y la acción concreta. Es más un proceso de ser y hacer que de solo creer. Y esto nos deja ticando una reflexión final, ¿no? Una pregunta que surge de todo esto. Si la mente, con imaginación vívida y repetición, puede formar recuerdos de cosas que no pasaron y que esos recuerdos influyen en cómo nos sentimos ahora y potencialmente en nuestro futuro, ¿qué nos dice eso de otras certezas que tenemos? Justamente, ¿hasta qué punto esas creencias tan firmes que tenemos sobre nosotras mismas, nuestras capacidades o incluso cómo interpretamos nuestro pasado, no estarán basadas más en repetirnos internamente una historia, una narrativa, una memoria que ensayamos tanto que ya parece la única verdad? En lugar de basarse en hechos objetivos, fijos, ¿qué pasaría si aplicáramos a propósito un enfoque parecido, no para negar el pasado, claro, sino quizá para revisar, reinterpretar recuerdos que nos limitan, o para implantar recuerdos de resiliencia, de capacidad, en áreas donde nos sentimos bloqueados por lo que vivimos antes? Abre un campo súper interesante para autoexplorarnos, ¿no? Sobre lo maleable que puede ser nuestra propia historia interna. Una idea para seguir pensando, para seguir profundizando.